Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Estamos hablando de lo que son los medios de transmisión. Ya comenzamos hablando de los medios guiados en cobre y vamos a tratar hoy el tema de los medios en fibra óptica, que es uno de los medios que utiliza la luz para la transmisión de los datos. Debido a esto, pues no sufre de las interferencias electromagnéticas que sí sufren los cables basados en cobre que transmiten los datos basados en energía eléctrica. Entonces, la fibra óptica es uno de los medios de transmisión más adecuados en la actualidad, ya que permiten grandes velocidades y permiten altas tasas de transmisión. Pueden mandar muchísima información a través de un solo hilo de fibra a mucha mayor velocidad, ya que trabajan a la velocidad de la luz. En este caso, pues ahí observamos diferentes conectores de fibra, una serie de diferentes adaptadores de tipo LC, SC y otros adaptadores pues, que ya han ido saliendo del mercado. También tenemos un cable de fibra con varios hilos internos. Observamos unas cubiertas, por ejemplo, con protectoras acá que tienen estos hilos amarillos que son de un material llamado aramida o Kevlar como el nombre comercial, que es un material que absorbe impactos. Tenemos aislantes, una cinta de Miclar para ahorrar de la temperatura. Tenemos el encauchetado en PVC para proteger la fibra. Entonces, y aquí tenemos múltiples hilos de fibra en un solo cable. Normalmente un cable grueso de estos trae varios hilos de fibra, pueden traer 12, 24, 9 hilos de fibra distintos. Acá tenemos un cable grueso bastante compacto que contiene una gran cantidad de hilos de fibra, o sea que trae múltiples conexiones a través de este solo cableado. Y estos de acá pues ya son los conectores finales, ya aquí sí va un solo hilo de fibra por cada conector. Entonces digamos que pues si se dan cuenta hay múltiples formas de conectar la fibra, como ya habíamos dicho. Entonces la fibra óptica es un material construido en fibra de vidrio para poder transmitir los fotones de luz que envían los unos y ceros a través del cable. Normalmente el hilo independiente o individual de fibra viene recubierto por una cubierta exterior en PVC, en plástico, ¿cierto? Internamente tiene unos hilos de material que absorbe impactos, que es el aramida o el Kevlar, para en caso de que se doble el cable, pues la aramida absorba el impacto y este no vaya a resquebrajar el hilo de fibra. Internamente dentro de la aramida también hay otro conector de PVC, otro recubrimiento en PVC aquí muchísimo más delgado, y luego sí adentro viene ya el hilo de fibra que es bastante delgado, casi tan delgado como casi del mismo delgado que un cabello. Este cable que está aquí es un cable ya mucho más grueso que trae una gran cantidad de hilos de fibra internamente, como el que vieron allá, aunque este incluye un tubo aquí, un alambre metálico en la mitad aquí para llevar energía eléctrica. Ahora les explico por qué. Entonces vamos a tener la vaina que la contiene, que es en PVC. En este caso deberá ser bastante grueso para que soporte la presión y la tensión que se haga sobre él al estar colgado o al pasar por tuberías. Tiene aquí, bueno, este hilo de desgarre es para cortar el encauchetado este negro longitudinalmente. Se jala el hilo y se va rompiendo el encauchetado por acá, por toda la longitud del cable. Estos son los hilos de Kevlar, estos amarillos que están acá, ¿sí? El aramida. Esta es la cinta antiflama para protegerlo contra incendios y esta es la cinta Mylar para proteger la temperatura, ¿no? Para que si esto se llega a proteger, a incendiarse, pues esta cinta aísle las fibras interiores del incremento o la bajada de temperatura. Y ya por acá vienen ya los contenedores de la fibra con los respectivos hilos de fibra internamente, ¿vale? Entonces digamos que esto es un conjunto de múltiples hilos de fibra. Este alambre interno que está aquí es para transportar energía eléctrica y poder hacer funcionar los
elementos que se utilizan para poder iluminar la fibra, para poder transmitir los datos. Ella necesita con la distancia pues irse amplificando. Y si no se introdujera ese cable eléctrico, pues como esta fibra no transmite electricidad, pues no habría forma de encender o iluminar estos hilos de fibra nuevamente. Entonces, hay muchísimos cables. Esto sería como un cable ya submarino que traería muchos hilos de fibra que vienen de otras partes del mundo. En este caso, pues lo que por lo general vamos a ver en las empresas son cables que tienen múltiples hilos de fibra, pero normalmente traen 12, traen 24 hilos o 9 que traen en la actualidad. Y algunos ya son hasta un poco más planos. La fibra óptica, como habíamos dicho, es un sistema para transmisión de luz, ¿cierto? De elementos ópticos acá en las transmisiones. Tiene tres componentes fundamentales, que es la fuente emisora de luz, que puede ser un diodo LED o puede ser un rayo láser, un emisor láser para enviar los fotones de luz, siendo el de diodo láser, el de inyección de láser, el más eficiente, digámoslo así. El medio de transmisión pues es la fibra de vidrio, ¿cierto? La fibra óptica, y tiene del otro lado de la fuente de emisión la detección, el detector, que es el que toma las señales lumínicas y las convierte en las señales eléctricas que interpretan nuestros equipos de red y nuestros computadores. Obviamente deberá haber una fuente de luz de un extremo y una fuente de luz del otro extremo. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos fundamentales de la fibra. Ventajas que tiene la fibra con respecto a los otros cableados. Alto ancho de banda. La fibra puede transportar a grandes velocidades. En laboratorios se han logrado manejar velocidades de hasta 1 terabyte por segundo, aunque en la realidad, digamos que ya en ambientes productivos, la máxima velocidad que se ha logrado con una fibra es de 400 gigabits por segundo. ¿Listo? No, perdón, 100 gigabits por segundo, haciendo que la transmisión dependa de la capacidad de procesamiento del emisor más que del medio. ¿Cómo así? El medio es lo suficientemente rápido. Si se pone lenta la comunicación, debe ser por el equipo que está emitiendo la señal o por el que la está recibiendo, pero no por la fibra. ¿Saben? Es un sistema multiprotocolo. Quiere decir que puede ser utilizada y es utilizada en múltiples tipos de comunicaciones, ¿cierto? Se puede utilizar para comunicaciones en red bajo protocolos TCP/IP. Se utiliza también para conexiones a través de sistemas de almacenamientos llamados SAN, donde se establece una conexión desde el servidor a una caja de discos duros, un Storage Area Network, y digamos que la conexión se hace a través de fibra óptica, a través de un protocolo conocido como Fiber Channel. No se conecta actualmente ya con discos SCSI, sino con discos SAS, ¿sí? Que es la evolución de la tecnología SCSI. La tecnología SCSI, hablando de discos duros en particular, es una tecnología de discos, y la tecnología SAS, pues por su evolución, es una tecnología de discos que permite desconectarse en caliente. O sea, tú puedes desconectar el equipo sin apagar, desconectar el disco sin apagar el servidor. Obviamente estos discos vienen con unas conexiones, estos servidores, perdón, vienen con esos discos conectados en la parte frontal y tienen una palanca para que tú los jales. No tienes que destapar el equipo para tú poder quitar los discos duros. Adicional a eso, tú puedes tener una caja de discos duros, ¿cierto? Que tenga todos los equipos conectados a través de fibra a los diferentes servidores para establecer una conexión directa de un punto a otro, ¿sí? Déjenme mostrarles. Bueno, esto es una SAN, ¿oyeron? Una SAN de discos duros. Todos estos que están aquí son discos duros. Esto no es un servidor. Son un conjunto de discos duros. Aquí están conectados. Este botoncito rojo que ven aquí se hunde y se levanta esta palanquita y con eso jalan y sacan el disco. Aquí se organizan en bloques de a 2 discos cada uno. ¿Sí ven? Entonces, esto es una caja externa. Aquí es donde los servidores guardan la información cuando tenemos una interconexión a través de un sistema en clúster, que es un sistema de conexión especial de servidores. Y la conexión en la parte posterior de todas estas cajas de discos se hacen a través de enlaces en fibra. Entonces, estos son los enlaces en fibra que conectan. Esta es otra SAN distinta.
pero conectan la SAN de discos y obviamente pues van hacia las conexiones de los servidores para que se establezca una conexión directa desde el servidor hacia el disco duro a través de una SAN, a través del almacenamiento en los discos externos que quedan acá registrados enseguida, de tal forma que si el servidor quiere puede migrar los discos de una SAN, de un espacio a otro, y al servidor igual accede a esa información sin ningún problema. Entonces, ese es otro uso que tiene la fibra. Profe, ¿y ese SAM está interconectado? O sea, ¿la fibra va directo al internet o No, ojo. una fibra local? Ese exacto, es local, es para conectar el servidor al disco, a la caja de discos. Okay. Los servidores se conectan todos a la caja de discos y todos guardan la información ahí. ¿Ya ven? Entonces, no usan una conexión de red normal, sino que usan una conexión a través de algo llamado Fiber Channel, que conecta el enlace en fibra. O sea, el servidor tiene que tener un puerto de fibra. Entonces, no se conecta a la red de datos. Obviamente, el ASAN tiene su conexión a la red, obvio, porque la necesita, igual que el servidor. Pero tienen una conexión directa de servidor a la caja de discos, para que puedan acceder a los discos duros de manera rápida, porque los discos duros son dispositivos muy lentos y entre más separados se encuentren de la computadora, más lenta se va a hacer la conexión. Así que hay que tratar de que la conexión sea lo más rápida posible, y la única manera de hacerlo lo más rápido posible en este caso es con la fibra óptica. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva con que la fibra es multiprotocolo. Sirve para múltiples ambientes, ¿ya? Aunque actualmente con las velocidades que se están logrando con los cables de red en cobre con par trenzado, pues también se están utilizando los cables de par trenzado para establecer comunicaciones también de tipo para conexiones ya no a SAN de discos duros, sino a otros sistemas llamados NAS. La fibra también es escalable, quiere decir que es fácilmente extendible, nomás se fusiona y asunto resuelto, y se pueden ir empalmando nuevos enlaces. Y como en un hilo, como en un cable de fibra vienen 6, 10, 12 hilos, ¿cierto? Entonces, pues pueden colocarse empalmes múltiples. Es más segura, ya que la única manera de acceder a los datos es rompiendo la fibra. Para los cables en cobre, como estos generan una señal eléctrica, ellos generan un campo electromagnético alrededor del alambre de cobre. Esto quiere decir que si yo consigo un equipo electrónico que sea capaz de leerme ese campo electromagnético, yo podría analizar ese tráfico y comenzar a capturar información de ahí. Ustedes han visto en películas, por ejemplo, que a veces ponen unos empalmes que cubren el hilo del teléfono o del UTP, del alambre de cobre, y automáticamente sacan una copia y ven las cámaras y ven cosas así. Porque obviamente, pues, según esa tecnología, lo que hacen es que capturan el campo electromagnético y con el campo electromagnético saben qué tipo de datos son los que están transmitiéndose a través de la red. Obviamente existirán aparatos que serán capaces de interpretar eso según lo que desees atrapar, ¿no? Ya ellos saben si es para video, si es para sonido, si es para lo que sea que vayas a capturar, porque capturan el campo electromagnético. Pero con la fibra esto no se puede hacer, porque la fibra es luz y no genera ningún campo electromagnético a su alrededor. Así que la única forma de acceder a la información sería romper la fibra, y eso automáticamente prendería las alarmas porque se caería la conexión. El cable es bastante liviano, tiene muy poca corrosión porque tiene muy pocos elementos metálicos. Es más, algunos no tienen elementos metálicos, y el adaptador o el conector tiene muy poco si llega a tener algo metálico. La señal se pierde muy poco a lo largo del cable, lo que quiere decir que necesitamos poner repetidores o amplificadores de señal a varios kilómetros ya de distancia, cosa que en el cable de par trenzado no se puede, porque después de los 100 metros ya ahí se pierde la señal. Profe, una pregunta, si Dígame. el cable de fibra óptica se llega a romper o fracturar, ¿cómo se soluciona eso? O sea,
¿Cómo lo vuelven a unir? Eso se hace con una máquina llamada fusionadora. Más adelante les voy a mostrar un video que muestra cómo se hace ese proceso. ¿Ya? Es algo que no se puede hacer con los cables en cobre. En cobre tocaría hacer el empalme a mano, pero entonces eso afectaría muchísimo la transmisión. Así que esos empalmes normalmente no están permitidos. En fibra se fusiona y asunto resuelto. Desventajas, pues lo complejo que es la conexión de la fibra, lo costosa que es, ¿cierto? Tiene múltiples tipos de conectores, aunque eso le da bastante versatilidad al final. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa, en el área de TI, por ejemplo, la universidad, y resulta que tú en la universidad no vas a tener elementos para ponchar fibra. ¿Por qué? Porque rara vez se tira fibra. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la Universidad Simón Bolívar aquí en América, en Barranquilla, y el trabajo del tendido de fibra siempre lo hacía un contratista externo. Es más, el trabajo del tendido de red siempre lo hacía un contratista externo. Y cuando se iba a hacer el ponchado de la fibra, él contrataba a alguien más, porque él no tenía un empleado fijo para ponchar fibra. ¿Por qué? Eso no se hacía casi. ¿Ya ven? Cuando hicimos el proyecto para el cambio de fibra, para pasar de fibra, en ese caso teníamos fibra de tipo OM1, que era una fibra muy vieja, para pasarla a OM4, que es una versión mucho más nueva de fibra. Ahorita vamos a hablar de esos tipos. Pues ahí sí él contrató a una persona y ahí sí se quedó varios días ponchando fibra porque estábamos haciendo un cambio grande de la comunicación. Pero eso no es un trabajo periódico, como si lo es tirar cable en cobre. ¿Sí? Un punto nuevo, un edificio que se armó o un punto que se dañó y hay que repararlo. ¿Saben? Pero los empalmes en fibra son muy raros que se tengan que hacer, a menos que tú seas un proveedor de internet, en cuyo caso sí. Es más, la persona que él contrataba, que era el hermano, él trabajaba como Movistar, creo que era, ¿eh? Tirando fibra. Entonces él lo llamaba y lo contrataba por esas horas mientras él iba a hacer el ponchado de la fibra. Porque estos conectores son diferentes, son difíciles de ponchar, o sea, no son fáciles de ponchar estas fibras. ¿Eh? La fibra es muy frágil, hay que saberla manipular. Es más, tienes que tener mucho cuidado si no la manipulas bien, porque si se te llega a partir en la mano, esos filamentos son tan finos que se te pueden meter por la piel. ¿Listo? Y eso, si llega a la sangre, pues te puede meter en un problema bastante grave. Y los empalmes son complejos. Muchas veces hay que contratar a una empresa para realizarlo, ¿sí? Y adicional a eso, los equipos para hacer la fusión, por ejemplo, o para cortar la fibra son bastante costosos. Entonces no se justifica. Si tú no vas a estar haciendo tendidos de fibra en todo momento, tú no vas a comprar esos equipos. Aplicaciones de la fibra óptica, pues tenemos transmisiones a largas distancias. O sea, la fibra permite transportar a múltiples distancias ya de varios kilómetros, porque digamos que la luz pues, puede llegar mucho más lejos, lo que implica que no se requieren repetidores a corta distancia. Se utiliza mucho en transmisiones metropolitanas porque esa es la que nos da la conexión aquí en toda la ciudad. Todos los proveedores tienen su tendido en fibra. Claro, cada uno, en la actualidad, cada uno tiene su propia fibra tendida por los postes o por ductería debajo del piso. Anteriormente, en sus inicios, cuando se comenzó a trabajar con fibra aquí en Barranquilla, la fibra la ofrecía una empresa llamada Promitel, que hacía parte de Promigas. Ellos hicieron un tendido en fibra primero que todo mundo y le daban fibra a todos los proveedores. Todos los proveedores de internet le alquilaban la fibra a Promitel. Ya después cada uno comenzó a hacer su propio tendido. Acceso a líneas rurales para porque digamos que como permite grandes distancias, pueden transportar la conexión bastante lejos, atravesando bosques y llegando hasta otros sitios, ¿sí? Hasta a la parte del campo de manera mucho más práctica y económica que con cables en cobre. Claro, no más económica que las señales satelitales, pero digamos que de una muchísima mejor calidad. Se maneja también en bucles de abonado para la parte telefónica,
¿sí? Los bucles de abonado son las conexiones de cada uno de nosotros en nuestras casas. Ya nuestros teléfonos, las llamadas telefónicas por lo general van por fibra. En redes de área local, obviamente en las redes LAN. Se pueden utilizar también enlaces en fibra. Las empresas pueden tener sus enlaces en fibras propios. Allá teníamos enlaces en fibra que conectaban diferentes sedes. Listo, algunas iban por debajo del piso, otras iban por tubería aérea y ya unas iban por poste. El problema de pasar por poste es que toca pagar el derecho de paso, se llama eso. Te toca pagarle a la empresa que gestiona o que digamos que es la dueña del poste. ¿Ya? Entonces, todo ese tendido que pasa por esos postes, pues tienes que pagarlos. Allá se hizo un tendido muchísimo antes de que yo entrara, que pasaba por postes, pero eso no se había informado. Supuestamente nadie sabía. Y se quedaba todo el mundo callado, pero digamos que el proveedor, a mi modo de ver, se hacía el de la vista gorda, porque digamos que la universidad tenía un muy buen contrato con ellos, así que ¿por qué les vas a molestar porque hagan un tendido de fibra por tus postes? O sea, a la larga el internet que están pagando es bastante grande, digámoslo así. Era por el proveedor, creo que era el proveedor Claro. Incluso cuando la alcaldía vino a quitar todo eso, tampoco dijo nada. Cuando iban a hacer la canalización del arroyo de la 59, pues quitaron el cable y tampoco dijeron nada. Y después se volvió a hacer el tendido. Entonces, digamos que ya la fibra óptica pues te permite todo ese transporte sin tener miedo de las interferencias electromagnéticas que se pueden llegar a generar. Y obviamente pues las grandes distancias que se manejan ahí. Como ya habíamos dicho, las transmisiones se pueden basar en diodos LED que emiten la luz o en ILD que son un diodo de rayo láser. Los de diodo LED son más baratos, ¿verdad? Se operan con un mayor rango de temperatura, se calientan menos, digámoslo así, o digamos que soportan más la temperatura, perdón, y duran más, o sea, el tiempo de vida es más largo, pero los de láser son mucho más eficientes. Actualmente casi todos trabajan ya con rayo láser, ya casi ninguno usa diodo LED y manejan velocidades de transmisión mucho más altas. La transmisión de la señal se basa en una técnica de compartición del canal que se conoce como multiplexación por división de longitud de onda. ¿Sí? Esto quiere decir que para transmitir múltiples señales de diferentes conexiones a través de un mismo hilo de fibra, lo que se hace es que se transmiten en colores diferentes. La diferente longitud de onda genera diferentes colores de luz. Se hace una multiplexación, o sea, una suma de todas esas longitudes y se genera un solo haz de luz. Y del otro lado hay un demultiplexor que recibe la señal de luz y la separa en los colores originales, separando las transmisiones específicas de cada comunicación. Algo así como un decodificador, por decirlo así. Más o menos, sí. ¿Ya? Lo que pasa es que el decodificador lo que hace es que te toma una señal codificada y te la pasa a digamos, te coge una transmisión en inglés y te la pasa a español. ¿Ya? O sea, te decodifica la señal. Esto te la separa en las diferentes señales que la formaron originalmente. La palabra multiplexación quiere decir que múltiples señales comparten el mismo medio de transmisión. Entonces, hay diferentes técnicas para mandar diferentes señales. Los que tengan o los que tuvieron, no sé si todavía existe ese tipo de contratación, por ejemplo, con Metrotel, que tenían conexión ADSL para el Internet y el Internet llegaba por el cable telefónico. Tú lo conectabas a un módem ADSL y tenías que poner, antes de que llegaras al módem, tenías que poner un separador. O sea, te llegaba una sola conexión y tú eso le decían un filtro. Tú de esa conexión separabas dos hilos, dos tomas. Uno iba para el teléfono y el otro iba para tu router de internet, para tu modem ADSL. ¿Ya? Ese filtro lo que hacía, ese filtro era un demultiplexor porque Metrotel transmitía en las dos señales, el teléfono y el internet, por el mismo cable, pero lo mandaba a frecuencias diferentes. ¿Sí? Hacía multiplexación por división de frecuencia. Entonces, usaba una frecuencia de transmisión para las llamadas telefónicas
y una frecuencia de transmisión para el internet, y todo lo mezclaba y lo mandaba por el mismo cable. Y ese filtro, ese aparatico, lo que hacía era que te separaba esas dos frecuencias, ¿verdad? Y te sacaba la frecuencia de del teléfono para el teléfono y la frecuencia del internet para el computador o para el router. Eso es la multiplexación. Entonces, ese es el demultiplexor. Ya cuando hablamos del decodificador que se utiliza, por ejemplo, en las señales de TV cable, o que se utilizaba antes en las señales de TV cable para poder ver los canales estos prohibidos, digámoslo así, pues ahí podríamos decir que ahí sí era un demultiplexor, cuando la señal era analógica. ¿Por qué? Porque lo que hacían para poder generar esa interferencia era que mandaban dos señales juntas en ese mismo canal. El decodificador lo que hacía era separar las dos señales. Anulaba una y se quedaba con la señal propia del canal, funcionando como un demultiplexor. Pero como les digo, eso es para señales analógicas, no para señales digitales. La fibra óptica, aparte de los subtipos específicos que se pueden manipular, tienen dos tipos principales que hacen referencia a la forma como se transporta o cómo se transfiere la luz de un extremo al otro. Y es la fibra monomodo y la fibra multimodo. Monomodo quiere decir un solo modo. Y en este caso, este es el tipo de fibra más delgado. El núcleo de la fibra es mucho más fino que los demás y solo permite una forma de propagar la luz. Y es paralela al eje de la fibra. O sea que el haz de luz se mueve por todo el centro de la fibra. Como no toca los bordes ni nada por el estilo, se genera muy poca disipación de la luz. Aquí también se generan pérdidas por desplazamiento, ¿vieron? Así como en el cable en cobre. Acuerden que el cobre le ofrece resistencia al flujo de la corriente eléctrica que va convirtiendo esa energía que lleva el electrón de un átomo a otro y se va perdiendo o disipando en forma de calor. Siempre recuerden el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía que se transmite a través de la fibra, pues se va disipando también en menor medida que en el cable eléctrico, porque esto se calienta muchísimo menos. Y digamos que puede lograr mayores distancias. Pueden llegar hasta 400 kilómetros, ¿verdad? Usando un láser de alta intensidad. Y puede transmitir a altas tasas de transmisión. Normalmente la fibra monomodo es la que más velozmente transmite. Este es el tipo de fibra que por lo general usan los proveedores de internet, ¿sí? Los que tiran en los tendidos por los cables. Ya en las empresas normalmente se tiende a utilizar más tipos de fibra multimodo porque es más económica, ¿no? Y es más fácil de preparar y todo. La fibra multimodo ya no permite un solo haz de luz, sino que permite varios haces de luz distintos con diferentes ángulos de transmisión, con diferentes ángulos de entrada. Y ahora pueden ser de dos tipos, ¿sí? De salto de índice y de índice gradual. En este caso, como transportan varios haces de luz con diferentes direcciones, llegará un momento en el que el haz de luz va a golpear el borde de la fibra. Entonces, en este tipo de fibras de salto de índice, el índice de refracción, o sea, de desviación de la luz, la refracción es cuando la luz cambia de dirección al cambiar de medio, por ejemplo. Lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes, el experimento que utilizan para mostrar esto es que toman un vaso de agua y le colocan un objeto, por ejemplo, una cuchara. Y cuando lo miras a través del agua y del aire, va a parecer que la cuchara se partió. Eso se debe a que los haces de luz cambian de dirección al pasar del aire al agua. Entonces, a eso se le conoce como refracción. Entonces, en este caso, el índice de refracción del núcleo de fibra es mayor que el del revestimiento. ¿Oyeron? Pero es del mismo orden, lo que quiere decir que cuando el haz de luz golpee sobre el borde, va a reflejarse contra el revestimiento, ¿ya? De tal forma que va a ser como si el haz de luz golpeara contra un espejo y se reflejara.
pero van a haber algo de pérdida por refracción. La atenuación y la dispersión en el tiempo son mayores que en otros tipos de fibra, precisamente por ese golpe contra el revestimiento. Son las más económicas. Eso sí, señores, les soy sincero, pues cuando nosotros compramos fibra, por lo general cuando se compra fibra para trabajos que se van a hacer, pues no pedimos que fibra salto de índice, no pedimos es, dame una fibra multimodo o M4, por ejemplo, que ya es una forma de clasificar la fibra también. La fibra multimodo de índice gradual, en este caso el índice de refracción del núcleo va cambiando, se va disminuyendo poco a poco hasta parecerse al del recubrimiento. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, los haces de luz parece que se desviaran en curva y nunca tocaran el revestimiento, lo que implica que hay una menor dispersión, hay una menor pérdidas y atenuación de la señal, porque no hay digamos que un ángulo, un golpe fijo contra el borde de la fibra. Aquí tenemos las explicaciones de cada uno de estos tipos de fibra. Tenemos la fibra óptica multimodo de salto de índice, que es la primera. ¿Sí? Aquí aparecen unas dimensiones, 380 micrómetros y 200 micrómetros. Este 380 es el diámetro del encauchetado de la fibra y este es el de 200, que es el diámetro de la fibra como tal. O sea que la fibra multimodo de salto de índice es más gruesa que las demás fibras. Entonces, a esto se refería con que el índice de refracción es del mismo grado en todo el núcleo, pero de diferente valor con respecto al borde del encauchetado. Entonces, en estos puntos, la señal se va reflejando. Entonces, en cada golpe hay pérdidas de la señal, se difracta un poco la luz y se va perdiendo. La de salto de índice, como el índice de refracción va variando a medida que se va acercando cada vez al borde, la fibra se va desviando cada vez más aquí, se va curvando como la cuchara en el agua. Y aproximadamente nunca toca el borde, así que hay menos pérdidas. No quiere decir que no las haya, hay menos pérdidas. Y la fibra monomodo, pues ya el haz de luz va uno solo y que va completamente paralelo al eje. Miren que la fibra monomodo es la más delgadita. 125 micrómetros de encauchetado y 10 micrómetros de fibra. Y acá 125 micrómetros de encauchetado y de 50 a 100 micrómetros de fibra. Ahora, cada una de estas fibras, señores, se puede clasificar en diferentes subtipos. Por ejemplo, la fibra monomodo se puede dividir en OS1 y OS2. ¿Sí? Entonces, en este caso, la S es de single, de monomodo. En este caso, la OS1 fue la primera que salió. Actualmente lo que se consigue es OS2. ¿Sí? Esto ha ido evolucionando. No es que tú puedas escoger cuál quieres. ¿Listo? Tú compras la más nueva, ¿no? Entonces, OS1 está diseñada para interiores. Solamente servía para tirarse en interiores y no en exteriores porque no soportaba intemperie. Podía manejar una distancia máxima de 10 kilómetros y tenía una atenuación máxima de 1 dB por cada kilómetro. O sea, se perdía 1 decibel de potencia de la señal con cada kilómetro que era transportado. Y podía transmitir hasta 10 gigabits por segundo. La OS2, que es la que se está utilizando en la actualidad, esta sí soporta exteriores e interiores. La distancia máxima puede ser hasta de 200 kilómetros. Miren la diferencia en distancia. Y tiene una atenuación mucho menor. O sea que por cada kilómetro se pierden 0.4 decibeles de potencia. La velocidad de transmisión van de 10 hasta 40 y hasta 100 gigabits por segundo. Obviamente velocidades bastante altas. Por eso la fibra óptica es ideal para hacer el backbone o la columna vertebral de una red de computadoras. Ahora, la fibra óptica multimodo
tiene OM1, OM2, OM3 y OM4. Y hoy, leyendo información para la clase, me enteré que ya salió la OM5 y que ya fue aprobada por los estándares de cableado estructurado. El ANSI TIA 568. Ya se aprobó la fibra OM5. Pues tocará comenzar a buscar las características específicas de esa fibra. La fibra OM1 es una fibra que tiene 62.5 micrómetros de diámetro del núcleo y 125 micrómetros del encauchetado. Soporta velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, o sea que es tipo gigabit de Ethernet, y utiliza emisores LED, diodos LED como emisor. La OM2 tiene un diámetro de interior de 50 micrómetros y un diámetro del encauchetado de 125 micrómetros, ¿sí? Y soporta hasta velocidades de 1 gigabit por segundo también, pero el ancho de banda era mucho mayor. La OM3 ya llegó a manejar los 10 gigabits por segundo, que es las velocidades que se consiguen con cableado UTP categoría 6, ¿no? Categoría 6A, perdón. En este caso, pues ahí tenemos los diámetros, 50 micrómetros para el núcleo y 125 para el encauchetado. Y ya aquí se utilizan emisiones láser, diodos láser como emisores. Y el OM4, que ya soporta 100 gigabits Ethernet, o sea, 100 gigabits por segundo, con distancias máximo de 100 metros, ¿verdad? Y que obviamente pues también usan láser como transmisión. Como les digo, pues la OM5 toca revisarla, a ver cómo está, a qué tipo de velocidades trabaja. Aquí tenemos una lista de diferentes conectores de fibra. ¿Ven? Digamos que actualmente los más comunes que se consiguen a nivel por lo menos de la empresa, que los usábamos allá, son los LC y los SC. Anteriormente se usaban mucho los ST también, ¿verdad? Pero ya han dejado de utilizarse, y los FC. Normalmente se utilizan en un extremo LC y en el otro extremo SC. Por eso cuando tú compras un patch cord de fibra, o sea, un cable corto de fibra, tú pides un conector SC-LC. El conector LC es este que está aquí. Este es el duplex y este es el simplex. Estos tipos de conectores se conectan a los equipos de conexión, ya sea a los transceivers, ¿sí? A los que conectan la fibra, o a los propios switches o equipos de red que tengan los módulos de fibra. Y el SC, en este caso el duplex, este es el SC simplex, ya se conecta a la bandeja de fibra, que es a donde llega el cable de fibra y a donde se ponchó y se preparó el hilo de fibra para dar la conexión. Entonces, si acá tenemos 2, pues acá tenemos que recibir 2. ¿Okay? Ahorita les muestro cómo se conecta ese cable. Aquí les quise poner un mapa de la conexión de la fibra submarina, las fibras submarinas que conectan al mundo, las que le dan internet a todas las que digamos que nos permiten conectarnos a todos con todos. Esas fibras obviamente son submarinas, van por debajo del mar, vienen bien protegidas, ¿sí? Para poder soportar la presión del agua. ¿Y cómo es que se llama? Y digamos que pues ahí conectan. Aquí tenemos varias fibras que llegan desde Estados Unidos hasta acá, ¿sí? Y hay otras que llegan desde el Océano Pacífico. Llegan a 3 proveedores. Uno es Cables and Wireless, CIW. Antes se llamaba Columbus Network. Y hay otro que se llama Level 3, o sea, nivel 3. Y el tercero no lo recuerdo. Ellos son los proveedores que traen el internet a Colombia. O sea, son los que le dan internet a Claro, a Movistar, a todos estos proveedores de segundo nivel. Ellos son carriers de primer nivel. Aunque actualmente ya le venden internet también a las empresas. A las casas no sé todavía, pero creo que a las empresas sí ya se los venden. Entonces miren la cantidad de cables de fibra que hay por todo el mundo, regados. ¿Listo? De tal manera que todos se puedan conectar con todos.
Profe, ahí veo que llegan varios aquí por el Atlántico. Sí, claro, llegan varios cables. ¿Por dónde, pues, si ha tenido la oportunidad de saber por qué parte se podría observar el cable? Hay una sede de Columbus a la que yo he ido que queda en Cartagena. ¿Sí? Entonces hay otras porque no son las únicas en la costa. Hay la de Cartagena, pues digamos que ellos reciben uno de los hilos de fibra ahí. Entonces tú vas y ellos te muestran. Te muestran el hilo entrando y te muestran todas las conexiones, te muestran todo el empalme que ellos tienen. Ellos digamos que tienen un sistema de interconexión basado en estándares internacionales. ¿Ya? Pueden basarse por legislación colombiana, pero ellos no los aprueban para que se conecten, sino aprueban estándares de calidad internacionales. Digamos que ellos tienen todo duplicado, tienen todo en alta disponibilidad. Digamos que el salón de la fibra, donde llega la fibra y donde se reparten las fibras a los diferentes proveedores, tú ahí ves el montón de hilos de fibra que van saliendo, Claro, o Movistar, UNE, ¿ya? Para poder entrar ahí tú tienes que pasar por un tapete. Ese tapete te quita todo el polvo que tengas en los zapatos. Todo está aterrizado, todo tiene por conexión a tierra, hasta los inodoros están aterrizados, o sea, con eso les digo todo. Tienen tienen un grupo de UPS para alimentar la energía si se va la luz. Tienen 2 plantas de ACPM, ¿verdad? De última tecnología y unas turbinas para mantener encendido ¿cómo es que se llama? El punto de red, si se llega a ir la luz. Entonces, si se daña una, pues si una de las plantas de energía se cae, pues la otra entra a respaldar. Y están las UPS también alimentando todo, los aires acondicionados, todo. Si ustedes si vieran ese sitio siempre tiene que estar limpio, o sea, y todo bien organizadito. Todos los equipos de red siempre están bien peinados, bien organizados, porque tienen que cumplir con esos estándares, ya que en cualquier momento puede venir una visita de cualquier lado a ver cómo están las cosas por allá. Entonces ahí digamos que me imagino que así están todos los proveedores, porque todos los que quieran traer internet acá tendrán que basarse en esos estándares internacionales de conexión de fibra en este caso. ¿Ya? Pero es bacano, el espacio no es muy grande, es pequeño, pero ¿cómo es que se llama? Pero digamos que es uno de los puntos que traen las fibras a Colombia. Hay otro que llega por la Universidad del Atlántico. ¿Sí? Hay uno que llega por ahí, pero no recuerdo, no sé si es de Columbus. Antes era de Telefónica, ¿sí? Pero Telefónica no Telefónica Movistar de España, sino Telefónica aquí en Colombia. Antes había una empresa aquí que se llama Telefónica, que era del Estado, que era el que estaba al lado de la Universidad del Atlántico, la que está por la por la vía Puerto. Entonces ahí llegaba el cable de fibra también. Yo una vez llevé unos estudiantes allá, porque tenía un amigo que trabajaba allá en la parte de redes, y él les mostró por una alcantarilla por donde pasaba el cable submarino, que iba ya a Telecom en esa época. No sé si ese cable todavía funcione, porque después ahí creo que quedó después un batallón, pero ya después no sé, ya creo que ahora queda el Antonio Nariño. Pero como les digo, no sé si ese enlace empalme todavía funciona. A ese punto de Columbus en Cartagena llegaban tres empalmes de fibra que se separaban y venían de diferentes lados para mantener la redundancia, ¿no? Muy bien, estos son otros conectores, otros tipos de cables de red. El que tenemos acá en el extremo es el conector Tera. Este es un conector para cableado categoría 7, pero obviamente quiso cambiar el modelo de conector y no, nada, la gente no le comió a eso. Entonces no aceptaron este conector porque que no iban a cambiar el J45. Este es un cable de consola. Este es un cable para configurar un equipo de red. Más adelante les voy a enseñar cómo se usa este cable. Yo tengo uno acá. Y por ahora digamos que este extremo iba para el equipo de router, el switch que ibas a configurar, y este iba para la computadora. Se estableció una conexión punto a punto. Computadora, equipo de red. Y tú entrabas a través de una consola, una terminal de consola,
y comenzabas a configurar el equipo por comandos. Esa por lo general era la configuración inicial. Estos son conectores tipo seriales, ya no se están utilizando tanto, se usaban mucho cuando todavía se trabajaba con modems, y son conectores tipo conector Winchester, se llama este tipo de conector. Son de este mismo tipo de cableados que están acá. Este conector es un conector llamado DCE. El contrario a él, que es parecido a este, pero nomás con estos pines, que es el tipo macho, se llama DTE. Y este extremo es un conector Smart Serial, así como este, así, alargado. ¿Ven? También se le ponía una IP al puerto y todo lo demás, pero era una comunicación serial. Este puerto es un puerto serial también. Entonces tú conectabas esto a un modem y esto iba a un router. ¿Ya? Entonces así podías manejar la comunicación de la LAN y de ahí salir a la WAN a través del modem. Ya no se ha usado porque ya no se usa más porque todo esto ha sido desplazado por la fibra. Muy bien, entonces eso era el tema asociado a lo que es la fibra óptica, ¿oyeron? Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y digamos que ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.